it got some kind of feedback. Yeah. So it was probably, I really don't know. Lots of football. The program probably had a short or something, and Okay. We're good. Alex, how you doing your life? huh? Oh. Alex, give me a close up on the girls. Alex, Adrian, stay there, okay? Adrian, now move. Go up, Alex, go up. Oh man. On. I'm gonna go with you, CJ. Adrian, stay there, CJ. ¿Están viéndonos? I'm gonna go with you, Adrian. I'm gonna go with you, Adrian. I heard. Sin igual poder en la sangre que vertió, en la sangre que vertió, en la sangre que vertió. Hay poder, poder, sin igual poder, Jesús que murió. Sin igual poder, en la sangre que vertió, en la sangre que vertió, amén. Amén. Gracias. Los vamos a invitar otra vez. ¿Los invitamos otra vez? Sí. Amén. Gracias, hermanos. Good job. Buen trabajo. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Ese reloj va a estar ahí siempre enfrente? Sí, porque si no, yo me olvido que hay reloj. Muy bien. Esta semana, este mes, como anunció el hermano Manny la semana pasada, estaremos hablando sobre la serie Poder. Y es un acrónimo, ¿acróstico? ¿Acróstico es? ¿O acrónimo? Yo no sé, ya ni inglés ni español. Acróstico creo que es. ¿Acróstico es? Una palabra que se forma para abajo, ¿verdad? Es un acróstico, ok. Y la palabra poder, el acróstico es P de qué? Ya se les olvidó. No, poder es la palabra, pero la P es de, gracias hermana, proclamación. La O de oración. La D, discipulado. La E, no evangelismo, ya dijimos proclamación, expectación. Y la R, relación.
Los 5 pilares que hablamos, ¿recuerdan? Hace tanto tiempo, hace tantos años. No. No. Esos son los 5 pilares. Entonces, si somos una iglesia comprometida con la proclamación del Evangelio, una iglesia que depende de Dios y lo manifiesta a través de la oración, una iglesia que depende de Dios y lo manifiesta, una iglesia comprometida, a conducir a los creyentes a una relación íntima con Cristo a través del discipulado, una iglesia que proclama y discipula con expectación. Y una iglesia cuyo modelo de relación es la Trinidad, la relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros vivimos esos pilares, créame, vamos a ser una iglesia de poder. Y hablamos del poder a la tercera potencia, ¿se acuerdan? ¿Es el poder de qué? El poder de... ¿Se dan cuenta? Porque hay que repetirlo todo el tiempo. Es el poder de la cruz, donde nuestros pecados son perdonados. Es el poder de la resurrección, donde nuestra eternidad es garantizada. Y el poder del Pentecostés, donde nuestra santidad es asegurada. Entonces, poder a la tercera potencia. El primer poder es el poder de ¿qué dijimos? ¿Están seguros que están aquí? El poder de la cruz. El segundo poder de la resurrección y el tercer poder del Pentecostés. Definitivamente, si hemos experimentado la salvación de Dios, si creemos que Dios resucitó a Cristo de los muertos y si creemos que el Pentecostés es real para la iglesia, somos una iglesia de poder. El pasaje que escogí hoy, porque estábamos platicando los pastores sobre este tema y yo mencioné este pasaje en Efesios porque la carta de los Efesios es una carta, si la leen con cuidado, es una carta donde se enfatiza la idea de poder. El poder que actúa en nosotros, dice el apóstol Pablo. Pero mientras uno lee la carta, a lo menos así la leo yo. Cuando leo la carta de los Efesios, me parece como si el apóstol Pablo está animando a un grupo de creyentes que tienen un complejo de inferioridad. Un complejo que no les permite ser la iglesia que debe de ser. Y el apóstol Pablo le dice, espérense. Y en la carta hace una especie de comparación y contraste con lo que ellos eran antes de ser iglesia y ahora que son iglesia. Dice, ustedes antes de ser creyentes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, impulsados por los deseos pecaminosos. Dice, esa era su vida y eso debería de acomplejarlos de veras. Pero, dice el apóstol Pablo, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor para con nosotros, no porque lo merecemos, sino por su gran amor para con nosotros, nos dio vida con Cristo. No hay razón para estar acomplejados. En unión con Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, dice el apóstol, Dios los ha acercado por medio de la sangre de Cristo. Dice, antes estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los aspectos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y toda la carta sigue diciendo lo que eran, pero también nos dice lo que somos. Pero ahora ustedes no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Comparación y contraste. Lo que éramos, que eso debe avergonzarnos, eso debe afligirnos, eso debe entristecernos, pero lo que somos en Cristo debe darnos seguridad, debe darnos valor y no un sentido de orgullo, pero de seguridad en Cristo Jesús.
Si quiero que pensemos en esta mañana en la idea del poder, entonces, según Efesios capítulo 1. Si ustedes abren sus Biblias en Efesios 1, de los versos 17 al 23, lo voy a leer para ustedes. Dice así la palabra. ¿Listos? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, qué manera de describir a Dios, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ahora, si notan, esta es una oración que el apóstol hace por la iglesia. Y él pide algunas cosas. Y la primera cosa que él pide es sabiduría, un espíritu de sabiduría y revelación. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Esa es la segunda petición. La tercera petición es la que queremos considerar esta mañana. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿A favor de quién? Y eso quiere decir que ¿a favor de quién? De nosotros. Ese poder que está para beneficio nuestro, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales. Ese poder que Dios hizo disponible a nosotros, ese mismo poder es el que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder lo puso por encima, versículo 21, de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y hablando de Cristo, quien fue resucitado, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia, de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En esta oración, como ya vimos, el apóstol Pablo hace 3 peticiones. La tercera petición es que entendamos nosotros, que podamos discernir la incomparable grandeza del poder a favor nuestro. Cuando leo este pasaje, digo, no sé por qué nosotros los creyentes a veces vivimos muy por debajo de lo que Dios ha provisto para nosotros. Imagínense que usted es una persona que tiene un padre súper millonario, pero escoge vivir como que no tiene nada. Usted no lo entendería, yo no lo entendería, pero la gente no entendería por qué tener un padre tan millonario vive como que no tiene nada. Y a veces nosotros los creyentes tenemos un Dios de tanto poder y el apóstol Pablo dice que ese poder es para nosotros los que creemos y a veces vivimos tan debiluchos, espiritualmente hablando, que cualquier vientecito nos tumba. Hoy no me saludó, ya no vuelvo. El pastor estaba hablando por mí. Ya no vuelvo. La maestra de la escuela dominical, cada que decía algo, me miraba a mí. Ya no regreso. Cualquier vientecito nos tumba. Este poder, dice el apóstol Pablo, es exclusivo para todos los creyentes. Cuán incomparable es la grandeza de su poder para los que creemos. Dígale a su vecino, no le diga porque dice que no hablemos. Vuélvalo a ver y dígale, ese poder es para ti. Y dígale, ese poder para ti. Para descubrir la grandeza de ese poder, el apóstol Pablo usa una terminología increíble que según los comentaristas no hay en otra parte las diferentes variaciones que usa el apóstol Pablo sobre la palabra poder. En el versículo 19 particularmente. La palabra poder
la palabra es dinamis. Me estaba pensando yo recuerdo cuando estaba en mi pueblo, el que tenía una bicicleta con un dinamo. Wow, tenía bicicleta. Porque es una botellita que llevaba y pegaba la botellita a la parte de arriba en la llanta y le daba la vuelta y ese dinamo producía energía y podía alumbrarse con la bicicleta. Es dinamo, el poder. Es el poder interno que estaba ahí. Y la idea del dinamo es la palabra, es la palabra dinamita. Y ya usted sabe lo que la dinamita puede hacer. Donde yo me crié, soy parte de lo que le llaman en mi país el triángulo minero. Y esas minas lo que sacan es oro. Pero ¿sabe qué hacen para sacar oro? Porque están metidos abajo, muy abajo en un subterráneo. Y lo que hacen es para poder tener acceso al oro que está entre las rocas y entre todo eso duro que está ahí, dinamitan las montañas para sacar el oro. Y dice el apóstol Pablo, ese poder que actúa a favor de ustedes, nosotros los creyentes, es como una dinamita que puede explotar y sacar lo mejor de nosotros. El oro que hay dentro de nosotros. ¿Sabe que usted lleva oro por dentro? Lo que pasa es que como en las montañas está pobrecito el oro apretado entre tantas cosas que hay en nuestra vida. Y a veces la gente lo que ve es lo que vemos, las montañas. Uno ve una montaña ahí y dice, ahí no hay nada. Pero por debajo, por dentro, ahí están los tesoros. Y quiero que sepa que Dios ve en cada uno de nosotros. No solamente Dios ha puesto en cada uno de nosotros tesoros que están escondidos por un montón de cosas. Pero ese poder tiene poder explosivo para sacar todo de nosotros. Ese poder, dice el apóstol Pablo, es como la dinamita. Pero también usa otra palabra. Dice, ese poder, la palabra que usa para ese poder es energía o energía, de donde viene la palabra energía. Ahora, la idea de la energía es algo que nos permite funcionar, algo interno. ¿Qué dice usted cuando se siente así? Dice, no tengo energía. Hoy me levanté, pero me tuve que jalar de la cabeza para hacer avanzar. No tenía energía, no tenía. Pero dice el apóstol Pablo, el poder que Dios nos ha dado es un poder interno que nos da energía. Ese poder que levantó a Cristo nos da energía. Le comentaba a la hermana Serrano y me dice, ¿quiere decir que no nos podemos cansar? No está hablando el apóstol Pablo del cansancio físico, está hablando de la energía interna, energía espiritual. Y algunos de nosotros decimos, hoy no quiero ir a la iglesia, no tengo energía. Hoy no quiero leer la Biblia, no tengo energía. Lo que decimos es no tengo ganas. El apóstol Pablo dice, iglesia, ese poder que levantó a Cristo es el poder que le da energía a ustedes para ir adelante y hacer lo que tienen que hacer, vivir como tienen que vivir y cumplir con lo que tienen que cumplir. Ese es el poder que da energía, hermanos. Vuelta, mire a su lado a su hermano y dígale, ¿tienes energía? Nada más mírelo y eso es la pregunta. Y luego usa otra palabra, y la palabra es krotos, para hablar de poder. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa, y la palabra para grandioso es krotos. Es que el poder que vence la resistencia. Es increíble el juego de palabras que el apóstol Pablo usa para hablar del poder disponible para nosotros. Es un poder explosivo, es un poder energizante, pero es un poder que nos ayuda a vencer la resistencia. Wow. Y que sí, usted y yo enfrentamos resistencia. Porque el enemigo, créame, crea alrededor nuestro
esas murallas invisibles de resistencia que usted no ve, pero es esa guerra espiritual que usted y yo estamos librando continuamente. Pero dice el apóstol Pablo, ese poder grandioso le da la fuerza para que toda resistencia ustedes la puedan empujar. ¿No les da gusto? Iglesia, tenemos el poder de Dios que es explosivo. Tenemos el poder de Dios que es energizante. Tenemos el poder de Dios que nos ayuda a vencer la resistencia. Cuando usted dice, es que no resisto la tentación, dice el apóstol, el poder de Dios es el poder que te ayuda a resistir y a vencer la resistencia. Wow. Y la última palabra que él usa es ischios. Esa fuerza, dice, esa fuerza. Versículo 19, todo está en el versículo 19. Esa fuerza, esa es la fuerza que da las cualidades requeridas para hacer algo o lograr hacer algo. Entonces, el apóstol Pablo dice, tenemos un poder explosivo, un poder energizante, un poder que vence la resistencia, un poder que nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Iglesia, estoy en la introducción y ya se acabó el tiempo. Iglesia, somos llamados a vivir con poder, en el poder de Dios. Y dice el apóstol, ese poder que levantó a Cristo es el que opera en ustedes. Es el poder, por supuesto, explosivo que venció la muerte y la tumba. Es el poder energizante, la energía de Cristo. Es el poder que venció la resistencia del maligno. Es ese poder que le capacitó para hacer la obra del Padre. Por eso él podía decir, Padre, te doy gracias porque cumplí con todo lo que me encomendaste que hiciera. Y ese poder es suyo y es mío. Y luego, y ya no vamos a ir por todas estas cosas porque ya se acabó el tiempo. Porque usted sabe, tenemos una hora para hacer los servicios y qué bueno. Pero yo creo que si usted recuerda en esta mañana que el poder, que el apóstol Pablo oró por la iglesia de Éfeso, para que la iglesia entendiera que no tenía que estar acomplejada, que no tenía que estar tímida, mucho menos con miedo. Porque la iglesia Dios le había dado que entendiera la iglesia, que entendamos nosotros el gran poder de Dios. El pasaje es simplemente explosivo, porque el apóstol Pablo usa todos, le decía a la hermana Estrano, el apóstol Pablo usa puros superlativos para hablar del poder de Dios. Dice, y cuán incomparable es la grandeza. Él quiere que sepamos que el poder de Dios no tiene comparación. Y usted y yo tenemos un enemigo que es feroz, que es poderoso, pero el poder de Dios no tiene comparación. No tenemos que vivir con timidez, mucho menos en derrota. Porque Dios, dice, puso a los pies de Cristo, sometió todo a Cristo. Y dice la palabra de Dios que está a la derecha de Dios, pero está por encima. Jesús, que fue levantado, está por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre. Si hay un poder por ahí, si hay alguien por ahí, dice el apóstol Pablo, que se cree algo, Cristo está sobre él. Si usted se encuentra con algo que diga, esto nunca lo había enfrentado, Cristo está sobre eso también. Si usted se encuentra con una lucha que jamás la había encontrado, dígale, Cristo está sobre esto también. Así que en esta mañana, al acercarnos a la mesa del Señor, a tener la comunión del Señor, recuerde que el sacrificio de Cristo en la cruz parece de un individuo débil. Pero la resurrección de Cristo comprueba
que es el Señor Todopoderoso, quien está a la diestra del Padre, quien tiene todo bajo sus pies y quien está con nosotros porque fue dado por cabeza a la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y ahora que vamos a compartir la cena del Señor, recordemos eso. Somos una iglesia bendecida. No estoy hablando del rancho nada más, estoy hablando de la iglesia creyente, cristiana. Somos una iglesia bendecida porque el poder de Dios está disponible para nosotros. Ese poder que venció la muerte, que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder que llevó a Cristo a la diestra de Dios. Ese poder que sometió a todos los pies de Cristo. Es el poder para que usted y yo caminemos en victoria. No aplastados por el enemigo, sino aplastando al enemigo constantemente. Padre, gracias en esta hora por ese poder maravilloso que tú mostraste a través de Cristo y nos recuerdas que ese mismo poder está disponible para nosotros. Bendice a la iglesia hoy. Este tiempo de comunión, bendícelo, Señor, y permítenos gozar esa intimidad contigo a través de los elementos, pero a través de nuestra comunión cristiana también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un día de esto les predico el resto. Probablemente el maná esta semana sea de poder. Nos quedamos con ganas de seguir escuchando el poder de Dios, ¿verdad? Okay. Es tiempo de la comunión. Preparen sus elementos. Hay una capita de plástico muy finita al principio para poder sacar lo que es el pan, y la segunda es para el jugo. Los voy a invitar a estar en pie una vez que estén listos. A los hermanos en sus hogares, y prepararon sus elementos, este es el momento de poder hacerlo. La Santa Cena, instituida por nuestro Señor Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, su sufrimiento, su muerte y algo hermoso, la esperanza de la segunda venida. Y con eso mismo, la esperanza de que un día vamos a tomar el jugo eterno en la mesa del Padre. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido renunciando a sus pecados y han creído en Cristo para salvación están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu. Hay una declaración que el pueblo de Dios hace, que es nuestra fe, y la confesamos diciendo esto: Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. ¿Lo repetimos? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Santo Dios, nos reunimos aquí en tu mesa en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien fue ungido por tu Espíritu, para predicar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Cristo sanó a los enfermos, alimentó al hambriento, comió con los pecadores y estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Vivimos con la esperanza de su regreso. Así, nos reunimos como el cuerpo de Cristo para ofrecernos a nosotros mismos en alabanza y agradecimiento a ti. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estos tus dones. Haz que por el poder del Espíritu estos representen para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nosotros seamos para el mundo el cuerpo de Cristo, redimidos por tu sangre. Que por tu gracia, Señor, sea perdonado y salvado aquel que hoy mismo, confesando sus pecados, anhele venir a ser uno contigo en esta mesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros, y seamos agradecidos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros, y seamos agradecidos.
Oremos. Padre bendito, gracias por esta hermosa bendición de participar juntos en tu mesa. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios que provee poder, que nos da el poder para seguir en medio de cualquier circunstancia. Señor, al participar en tu mesa estamos celebrando tu vida, tu muerte, tu resurrección, y estamos viendo hacia ese día en que vamos a estar en la mesa allá en el cielo junto al Padre. Pero mientras llegamos, Señor, pedimos que sostengas a tu iglesia en esta tierra. Pedimos, Señor, que nos guardes, que protejas a cada uno de los que representamos iglesia, donde quiera que estemos durante el día, durante la semana, y que nos hagas un pueblo poderoso, vencedor, y que la esperanza de que un día vamos a estar delante de tu presencia nos mantenga firmes con la fuerza de tu Espíritu. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos has regalado. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por hablar a nosotros a través del mensaje. Y gracias por permitirnos llegar a la mesa y ser uno contigo. Ahora, Señor, que salimos de este lugar, pedimos tu bendición. Que tu gracia nos acompañe. Que tu presencia sea palpable en nuestros días, en esta semana que comienza. Bendice a tu iglesia donde quiera que esté. Danos la bendición de brillar para ti y de testificar que no hay circunstancia que nos aplaste, porque tu fuerza y tu poder están con nosotros. Despídenos en paz, danos de tu bendición. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Esperen que nuestros sugieres les indiquen la manera en que vamos a ir saliendo de este santuario.